Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos los tenemos hoy en casa, ¿eh? Después de haber estado en 6 frentes de guerra, ahora parecería que algunos intentan crearnos un escenario interesante acá en la muy vertical e independiente República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vendepatrias y aprendices de vendepatrias hay de todos lados, ¿no? Pero la absoluta mayoría está en el plan de sacar adelante y seguir con el desarrollo de este país. De manera que hoy tenemos mucho que ver con lo que ocurre acá, en la mayor reserva petrolífera del planeta. Esto hay que repetirlo para que se entienda por qué ocurren las cosas y por qué hay tantos vecinitos que se bajan los pantalones de la soberanía con 7 bases gringas. Estamos a 4 a 5 días del gran consumidor. Hay otras alianzas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, el mayor productor de drogas del planeta, que es la República de Colombia, tiene una alianza estratégica con el mayor consumidor de drogas del planeta, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero eso son cosas de las que ya hablaremos. Mientras que la otra gran fuente de petróleo a escala planetaria, y hay que repetirlo ad nauseam, es la que sale del Golfo. Acá está el Estrecho de Hormuz, que es la yugular de ese procedimiento del 48, 42, 43% del petróleo del mundo, pero que para llegar a Estados Unidos tiene que recorrer todo el Índico, bajar al sur del Cabo, en África, subir por el Atlántico, Atlántico Medio, y luego meterse en el Mar Caribe, hasta llegar allá a Texas. Esto lo hemos repetido al cansancio, ¿no? Ad nauseam. Y nos agrada que a veces invitamos a algún político y nos dice eso mismo. Señal de que, de alguna manera, ha calado el mensaje. Esa es la jugada geoestratégica. Y con este presidente que hay ahora en los Estados Unidos, mucho ojo, mucho cuidado. Cualquiera sea la situación, vamos a compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto está muy fluido, ¿eh? Hoy tuvimos que estar mucho en la calle y movernos como en los viejos tiempos. Felizmente mantenemos la forma. Recordemos qué decía el comandante Chávez en los intentos de intervención. ¡Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Nadie ha tenido los pantalones de decir algo parecido, pero hoy las Fuerzas Armadas dieron un paso al frente. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Al injerencismo, a la intervención en los asuntos internos de Venezuela. Repudiamos nuevamente, y no nos cansaremos de hacerlo, repudiamos en toda su extensión este grosero injerencismo que se ha desatado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela. Hemos visto cómo se ha arremetido, ya no es contra un gobierno, ya no es contra unas instituciones, ya se ha arremetido contra el gentilicio del pueblo de Venezuela, que es sagrado, así como son sagrados todos los pueblos en el mundo. El pueblo de Venezuela es un pueblo heroico, trabajador, noble, amante de la paz, que quiere trabajar para buscar el progreso de nuestra patria, siempre. Ese es el pueblo de Venezuela, un pueblo que tiene historia en sus libertadores, un pueblo que quiere trabajar, un pueblo que quiere paz, un pueblo que quiere dialogar, que quiere entendimiento, que quiere reconocimiento mutuo. Y además de eso, bueno, informarles también que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado cumpliendo todo el cronograma de actividades que se ha planteado
para acompañar al Consejo Nacional Electoral y para acompañar también a nuestro pueblo. La semana pasada hicimos un despliegue lineal de todo el material no tecnológico. Hoy estamos comenzando el despliegue lineal de todo el material tecnológico por vía aérea, vía marítima, vía terrestre. Hemos incrementado el despliegue por vía aérea, con mayor seguridad, mayor rapidez, mayor eficacia. Por vía marítima también, de manera tal de ir cubriendo todos los acontecimientos. El próximo viernes estaremos desplegando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el cumplimiento de la Orden de Operaciones República Constituyente 2017, en donde se incorporarán a todos los centros de votación, 14.515 centros de votación que tiene pautado el Consejo Nacional Electoral, para este nuevo proceso electoral, esta nueva fiesta electoral democrática que se ha planteado el Estado venezolano y que ha convocado al pueblo en su poder soberano originario. La semana pasada cumplimos, como estaba previsto, con el ensayo electoral. Hicimos el despliegue de las máquinas, la custodia de las máquinas, llegaron a las respectivas ODI, después se hizo el despliegue radial a los centros de votación sin ningún tipo de inconveniente. Aprovecho la oportunidad para felicitar al pueblo de Venezuela por su actitud cívica, democrática, y diría que hasta alegre, eufórica, cuando se volcó a las calles, a los centros de votación, a expresar su deseo de ver una Venezuela en paz, en prosperidad. Tenemos que felicitar al pueblo de Venezuela. Y ya el proceso constituyente, una iniciativa que ha asumido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, ya hemos visto cómo a partir del 16 de julio, ya ese proceso constituyente lo asumió el propio pueblo de Venezuela, con esa euforia, con esa alegría, con esas ganas, con esa fe, con esa esperanza. Eso fue lo que vimos nosotros, los soldados de la patria, en los ojos del pueblo, de los niños, de los adultos, de los discapacitados, de los jóvenes que estaban en las colas esperando su deseo, pues, de expresar allí, de familiarizarse con el proceso electoral próximo para el 30 de julio. Ese era precisamente el propósito del ensayo electoral, que el elector, la electora, se familiarizara con el proceso y, bueno, no solamente ganar tiempo en el proceso electoral propiamente dicho, sino también que tuviera dimensión de qué iba a aparecer en la pantalla cuando le correspondiera ejercer su sufragio. Lamentablemente, un hecho aislado, Katia, un hecho aislado, que por cierto nos llama mucho la atención cómo en un comunicado del Departamento de Estado se hace mención de ese evento. Un evento que tuvo lugar en el oeste, con la presencia de un alto jerarca de la Iglesia Católica, con la potencial presencia también del presidente de la República Bolivariana de Venezuela para ejercer su ejercicio al simulacro en el ensayo electoral, y donde, bueno, unos armados violentos hicieron armas contra la población, con los resultados que ya todo el pueblo de Venezuela tiene y sabe y conoce. Ya estamos tras la búsqueda de esos individuos que deben ser puestos de inmediato a orden de las instituciones competentes para ser enjuiciados. Porque no habrá paz en este país si no pasamos primero por la justicia. No habrá paz en este país. Aprovechamos esta oportunidad para decirle al pueblo noble de Venezuela, al trabajador, al que quiere la paz, al que quiere la hermandad, al que quiere armarse de solidaridad entre nuestros hermanos y hermanas. Aprovechamos para decirle, concentrémonos en el propósito fundamental de esta convocatoria y asistamos en paz, en paz. Rechazamos una vez más todos los actos de violencia,
todos esos actos que cercenan los derechos de los venezolanos y venezolanas. Ningún derecho está por encima del derecho de un compatriota venezolano, de una compatriota venezolana, de transitar libremente por el territorio nacional. Ningún derecho está por encima de un venezolano o una venezolana de tener derecho a la educación. Hemos visto cómo universidades deliberadamente, con un despropósito sin igual, han hecho perder el semestre completo a estudiantes venezolanos que quieren estudiar para prepararse, para capacitarse, para producir en Venezuela posteriormente. Ningún derecho puede estar, o ninguna acción de esta puede estar por encima del derecho de cualquier venezolana, de cualquier venezolana, de su derecho a la salud, de ir a un hospital, del libre tránsito, como ya lo hemos dicho. Ninguno de esos actos criminales, violencia, que hemos visto registrarse por los llamados irresponsables de una dirigencia política, en este caso de la oposición, llamando pues a la calle, a incendiar personas, a quemar personas, a atacar centros de salud, centros educativos, a destruir las ciudades, los medios, los bienes públicos, privados. Lo rechazamos por completo. Yo llamo al pueblo de Venezuela a la sensatez, para que este próximo 30 de julio el pueblo venezolano, en todo su derecho, asista a los centros de votación a ejercer su derecho sagrado al sufragio, más en una elección donde el poder lo va a tener precisamente el pueblo, en su condición de originario, de soberano, para el ejercicio de una Asamblea Nacional Constituyente que va a representar y que tiene el fin ulterior de buscar la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Yo he traído aquí un comunicado que nos vamos a permitir leer. Todos estos hermanos y hermanos que nos acompañan del Estado Mayor Superior ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para todo el pueblo de Venezuela. Fijamos posición firme, sostenida, de nuestro derecho de ser independientes, libres, soberanos, tomando las palabras del presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ayer en el Consejo de Defensa de la Nación. No estamos dispuestos, lo decimos una vez más, no estamos dispuestos a ceder en nuestro derecho legítimo de ser libres, independientes y soberanos. No estamos dispuestos a ceder. Nos van a conseguir así como nos están viendo, firmes en la constitucionalidad, en la institucionalidad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a todas las instituciones, a todas las personas. Así nos van a conseguir a la Fuerza Armada, a todos los soldados y soldadas de nuestra noble institución. Voy a proceder a leer el comunicado que hemos preparado para Venezuela y para el mundo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente los actos injerencistas de una alianza de gobiernos que de manera confabulada y sistemática operan en contra de la soberanía de la nación. Muy especialmente repudia con la mayor firmeza posible las nefastas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en un acto de afrenta a la independencia nacional ha osado amenazar de modo vil y desmesurado al pueblo venezolano, con imponer rápidas y fuertes acciones económicas si el gobierno de Venezuela procede con la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio. Afirmación cobarde y vil que representa una descarada intromisión en los asuntos internos del país, con la cual se viola el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos, como es costumbre por parte del imperialismo norteamericano. Asimismo, deplora el infausto comunicado del Departamento de Estado,
cuya forma y contenido representa la negación absoluta de normas elementales de diplomacia y una patética demostración de improvisación. También considera insólitas las declaraciones de la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien, asumiendo una actitud sumisa a los intereses financieros y comerciales de la élite extremista que hoy gobierna los Estados Unidos y basándose en un evento propagandístico convocado por partidos de oposición venezolana al margen de la legalidad institucional, insta a suspender la Asamblea Nacional Constituyente, ignorando la naturaleza jurídica y originaria, popular de este proceso, del cual se llevó a cabo un ensayo electoral el pasado 16 de julio con una extraordinaria participación del pueblo que quiso ser invisibilizada por los medios de comunicación nacionales alineados con las grandes corporaciones mediáticas a nivel internacional. De igual modo, resulta indignante la evidente parcialización y las nefastas amenazas de esta funcionaria. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estricto apego a la misión asignada en la Carta Magna y su irreductible compromiso de lealtad, censura las aberrantes ofensas contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, así como a todos sus conciudadanos. En tal sentido, reitera el carácter legítimo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, acción que busca el diálogo para la convivencia y preservación de la paz. Por ello, los soldados y soldadas de la patria, el próximo 30 de julio, se desplegarán a lo largo y ancho del territorio nacional, cumpliendo la Orden de Operaciones República 2017 para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto por parte de todas y todos los venezolanos. Venezuela no se somete a los designios ni órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera. En tal sentido, la institución castrense ratifica su carácter antiimperialista y llama a sus hombres y mujeres a cerrar filas y permanecer firmes en nuestras convicciones patrióticas. Tenemos la certeza que el país entero evaluará y analizará adecuadamente las intenciones oscuras de estas viles declaraciones y, fiel a las tradiciones libertarias que nos legaron Bolívar, Zamora y Chávez, defenderemos la dignidad, soberanía e independencia nacional, dando solución a los problemas que nos afectan en el marco de las leyes y el entendimiento que siempre nos ha caracterizado. Parafraseando al libertador Simón Bolívar, en su carta enviada a John Irving, un 7 de octubre de 1818, podemos afirmar hoy, aquí en Venezuela, lo mismo es para Venezuela combatir a un imperio que al mundo entero si todo el mundo la ofende. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Venceremos, nosotros venceremos. Muchas gracias a toda Venezuela. Por su parte, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, informaba. A nuestros hermanos del mundo para denunciar ante la comunidad internacional y rechazar enérgicamente las inaceptables y grotescas declaraciones injerencistas del presidente Donald Trump y la señora Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para la política exterior. Ambas declaraciones constituyen pretendidas amenazas que atentan contra nuestra independencia, nuestra sagrada soberanía y la paz de la República. De nuevo, las fuerzas oscuras del imperio norteamericano y de otras potencias extranjeras que han plagado de miseria y de guerras al mundo entero pretenden agredir la historia viva y gloriosa de Venezuela.
Nuestra independencia ha sido el resultado del sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y nuestros precursores independentistas, con Bolívar al frente, forjadores de una patria libre en los campos gloriosos de las batallas que hemos librado dentro del país y más allá de nuestras fronteras, para derrotar el yugo colonialista de ayer. Hoy de nuevo nos corresponde protagonizar una irrenunciable batalla para consolidar la independencia y los valores de la libertad, la paz, la solidaridad y el bien común. Venezuela es una nación que promueve la integración y la cooperación pacífica entre las naciones, de conformidad a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, ante las incesantes agresiones y la permanente injerencia por parte del imperio norteamericano en los asuntos de los venezolanos y de las venezolanas, el Consejo de Defensa de la Nación aprobó el día de ayer, en su sesión extraordinaria del 18 de julio, las siguientes medidas y acciones. 1. Declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación hasta el próximo domingo 30 de julio de 2017, con el propósito de evaluar, abordar y responder ante cualquier amenaza o pretendida amenaza contra los supremos intereses de la patria de Bolívar. 2. Activar el plan de defensa en el campo diplomático, promoviendo la diplomacia bolivariana de paz, para alertar y denunciar a los pueblos hermanos del mundo sobre las maniobras y acciones que pretenden atentar contra la estabilidad constitucional y democrática de Venezuela. 3. Activar mecanismos para la defensa de la economía venezolana, las relaciones comerciales y financieras de la patria, así como también las acciones tendientes a garantizar nuestra plena soberanía en el campo energético y seguir derrotando la guerra económica y cualquier boicot que apunte a cercenar los derechos fundamentales de nuestro pueblo. 4. Convocar todas las fuerzas políticas y sociales de la Revolución Bolivariana y a todo el pueblo de Venezuela, a la unidad nacional y a la defensa del bien más preciado heredado de nuestros héroes y heroínas de la patria, nuestra independencia. Asimismo, convocar a la Unión Cívico-Militar a la movilización nacional permanente en defensa de la paz y de nuestra Constitución. 5. Desplegar el Plan República a partir del próximo viernes 21 del año en curso, con miras a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente previstas el venidero 30 de julio de 2017, y así activar las zonas de seguridad en los centros de votación y en las instalaciones involucradas en el proceso electoral en todo el territorio nacional. Finalmente, reafirmamos ante el mundo nuestra decisión y nuestra resolución firme, absoluta e irrevocable de ser libres para siempre. El proceso constitucional, democrático y electoral para elegir la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente será la vía que abrirá el horizonte a la paz y consolidará nuestra independencia, tal como lo ha definido nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro. Será la constituyente del pueblo soberano. Ratificamos de igual manera que no será el presidente Donald Trump, ni nadie en este mundo, que pueda detener el curso irreversible de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de una democracia profundamente protagónica y participativa. ¡Viva la patria! ¡Viva la constituyente del pueblo soberano! Muchas gracias. Vicepresidente Tarek El Aissami y Reinaldo Bolívar, viceministro para África, también dejaba muy en claro la posición que ha adoptado verticalmente la República Bolivariana de Venezuela. Alarma en la población venezolana
en los pueblos libres del sur. Ayer justamente en Cancillería decíamos que es una historia muy larga, la historia del norte intentando saquear los recursos del sur. El norte posee 20% de la población del mundo y el 20% de los recursos naturales del mundo, viceversa. Nosotros del sur, 80% de la población, 80% de los recursos naturales. En un mundo natural, en una ley natural, cada quien debería tener un uno por uno. No, el norte no se conforma con eso. Tenemos un Estados Unidos que consume, Jocelyn, el 30% de la energía mundial, por tanto necesita saquear esa energía a los países del sur, que consume el 80% de otros recursos, alimentos, minerales, por tanto necesita saquear esos recursos. Esto comenzó en el año 1492 con Colón y ha continuado. Y lo que está pasando actualmente es justamente dos visiones muy opuestas. La visión norteña, la doctrina Monroe del año 1921, y la visión del sur, la doctrina bolivariana, que luego se transformó en doctrina chavista. Por tanto, es la confrontación histórica donde, por supuesto, nosotros estamos llamados a liderar un movimiento del sur, a liderar esos pueblos del sur que nos apoyan, porque unas cosas son los gobiernos, esos gobiernos a veces lacayos, esos gobiernos a veces que se alinean contra naciones como Venezuela. Por tanto, este es un nuevo reto que nuestra población va a asumir, así como lo hizo este domingo pasado, que salió retada por esta perversión de oposición que tenemos nosotros. Nuevamente vamos a salir masivamente a rechazar las pretensiones imperiales, en este caso del gobierno que le toca. No olvidemos que nosotros estamos presidiendo el movimiento más grande actualmente en la diplomacia internacional, como es el movimiento de los no alineados. Más de 130 países a los cuales vamos a decir esta verdad directamente en su sede en Nueva York, igualmente bilateralmente en cada uno de los países que están con Venezuela, los países asiáticos, los países africanos, los países de nuestra América, del Caribe. Ya los embajadores tienen las respectivas orientaciones y ha habido una gran respuesta masiva tanto de movimientos como de gobiernos. Estamos usando todos los medios, porque esta es una guerra que no solamente es la nota verbal, es el embajador, el diplomático visitando a los pueblos, a los grupos de amigos, a los gobiernos, es los embajadores activados en las redes sociales para que se conozca la verdad de Venezuela. Estamos jugando en todos los escenarios y así como en el 2014 rechazamos contundentemente el decreto injerencista de Obama, en este momento vamos a rechazar las amenazas de Trump y tenemos un arma poderosísima que es la Asamblea Nacional Constituyente, que el 30 de julio va a demostrar al mundo. Ellos lo ven, aunque quieran, siempre lo ven a través de sus satélites, a través de sus embajadores acreditados aquí, a través de la gente de la oposición. Ellos nos ven, ellos vieron lo que pasó el domingo pasado. Ellos van a ver la gran movilización popular que va a haber el 30 de julio y en todos estos días van a ver los grandes movimientos, los grandes escenarios, obreros, trabajadores. En toda Venezuela se está movilizando en pro de la constituyente, que es nuestra arma pacífica pública, no secreta. Bueno, luego de Reinaldo Bolívar, viceministro para África, hay un video del comandante Chávez. Para el gobierno de los Estados Unidos, nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. A través de los Twitter, Erika Ortega Zanoja decía: último minuto, el diario El Tiempo informa que opositores quemaron vivo a persona chavista en lecherías. Esto es absolutamente impensable. ¿Hasta dónde va a llegar la salvajada de esta gente, ¿no? Quemado en lecherías, diario El Tiempo, se reporta un presunto colectivo fallecido en la avenida Daniel Camejo Octavio, detrás de la agencia Banesco de lechería. Al parecer, los jóvenes lo confundieron con un chavista y lo quemaron vivo. Y luego después le cayeron a pedradas. Esto es una salvajada que no conocíamos en ningún sector político, ¿no?
cuanto a Resistencia Patria, dicen así quedó Hilario López, de 24 años, quemado por terroristas de la oposición en Altamira. Esto no lo dice la prensa internacional, hay que difundirlo. Bueno, los twitters se han transformado en el teatro de operaciones paralelo alternativo en esta guerra informativa, ¿no? Definitivamente esto es una salvajada que se repite. Hospital Domingo Luciani. Vean esto, presten atención. Cámara de seguridad en el metro de Caracas, estación Altamira. Otra vez esa increíble salvajada. Les pareció que era un chavista y como lo tanto... 18 de julio, siendo las 10 de la noche, estamos desde el Hospital Domingo Luciani, donde está siendo atendido Hilario López, quien el día de hoy casi se le fue arrebatada la vida por pasar por la Plaza Altamira por parte de un puñado de terroristas quienes lo quemaron vivo. Vean esto. La plaza, y yo me fui corriendo porque me iban persiguiendo y me agarraron en el metro. ¿Metro de Altamira? Sí, y ahí me echaron la gasolina y me prendieron. Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Yo, Hilario. Hilario, ¿y qué le dices a la Venezuela entera? Que hay que acabar con esos hombres porque venga alguien así uniformado y a cualquier funcionario o cualquier persona que trabaja con el gobierno lo van a traer en candela. ¿Qué instrumento de paz puedes tú llamar para que esto no vuelva a ocurrir, que no te pase esta tragedia que estás viviendo tú? Acabar con esos guarimberos. ¿Y cómo crees tú que pudiéramos acabar con los guarimberos? Metiéndolo todos presos. Haciendo justicia. Yo quiero que cuentes tú digas tu nombre, tu cosa y tu realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que yo iba caminando y los guarimberos me confundieron con un chavista. Era un chavista y tal. Yo no soy chavista, mano, y tal. Era un batazo, me dieron puñalada, me echaron gasolina y me prendieron, pues. Y una cosa que no se hace, que yo en un momento yo fui a buscar a mi papá, pues. Y eso no se hace. ¿Sabes? Ahorita estoy sufriendo bastante con una llamada. Y eso no se hace. ¿Hasta qué nivel de degradación humana? Los invito a los venezolanos de buena voluntad, que es la mayoría. Esto no puede estar pasando. Para evitar esta violencia, el pueblo tiene que sentarse a hacer leyes inexorables para evitar que exista la impunidad. Pedimos justicia, señora Ley. Pedimos justicia para el país. Jonathan Martínez, opositores venezolanos lo quemaron vivo ayer en el metro de Altamira porque lo confundieron con un chavista. Esto es increíble e inaceptable. Vota por Irma Acosta, sector campesino. Trump, Venezuela se respeta. Bueno, a todo esto se ha llegado. Mi nombre es Irma Acosta, vengo del sector Los Peladares, municipio Petí de nuestro estado Falcón. Soy vocera sectorial por los campesinos y campesinas. Nosotros hoy queremos realzar nuestra producción agrícola para hacer énfasis de que nosotros como productores podemos coayudar a nuestro gobierno en sufragar las necesidades que estamos teniendo agroalimentarias. La sucesión de eventos de esta naturaleza es increíble. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Electoral ha estado trabajando arduamente de cara de este próximo 30 de julio, cuando tendremos la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos venido discutiendo al seno del Consejo Nacional Electoral y queremos hacer importantes anuncios. Pero en primer lugar, queremos decirle al país que rechazamos categóricamente todo intento extranjero de arrasar con el principio de autodeterminación de los pueblos por la vía de la amenaza y de la injerencia en los asuntos internos de un país soberano como es Venezuela. Con las amenazas en contra de un proceso electoral que ha sido convocado constitucional y legalmente de acuerdo a lo que está establecido. Así que rechazamos
categóricamente todas amenazas y todo intento de injerencia con el proceso electoral del 30 de julio, así como de todos los asuntos internos del país. Tal como lo informamos el pasado domingo, el Poder Electoral ha estado evaluando las medidas adicionales de seguridad que garanticen el ejercicio efectivo del voto sin el riesgo a la integridad física ni a la vida de los electores y de las electoras que están ubicados en las zonas identificadas por graves alteraciones de orden público. Como ustedes bien saben, en el día de ayer el Poder Electoral fue invitado para incorporarse al Consejo Nacional de la Defensa, donde fueron analizadas las medidas que ha venido estudiando el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, el Poder Electoral no solamente llevó a este Consejo Nacional de Defensa las medidas adicionales en las que hemos estado trabajando desde la Junta Nacional Electoral, sino que también le pidió al Consejo Nacional de Defensa que este proceso electoral del 30 de julio sea incorporado dentro de la materia del Consejo Nacional de Defensa como un solo bloque, como una materia de Estado, como una acción de Estado en todo lo que es la seguridad y las garantías de este proceso electoral del 30 de julio. Fueron tomadas en forma positivas y aceptadas las propuestas que llevamos a este Consejo Nacional de la Defensa. Y en el día de hoy, la Junta Nacional Electoral presentó a la consideración del Consejo Nacional Electoral, como digo, en función del resguardo de los derechos de participación, del derecho al sufragio, que no son otra cosa que los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos, que tienen además el derecho de decidir los destinos del país en forma pacífica. El Consejo Nacional Electoral aprobó estas medidas en virtud de la defensa y las garantías para las venezolanas de los venezolanos y en resguardo de la integridad física y el ejercicio efectivo del voto. Como sabemos, las graves alteraciones que se han presentado están focalizadas, están puntualizadas y quiero decirles y recordarles una vez más en zonas claramente identificadas. Hicimos un trabajo minucioso para levantar la información en todo el país desde el punto de vista electoral. Y una vez más nos damos cuenta cómo se ha pretendido a través de las redes nacionales, internacionales, agencias incluso de noticias, medios de comunicación, donde por alguna razón pretenden decir que el país, como ilustrar, mostrar a una Venezuela como si el país estuviese en llamas, como el país estuviese en una gran ola de violencia. Quizás esa generalización se hace para ganarle al miedo, para que las personas vivan y crean que vivimos en un país muy violento. Hicimos este trabajo específicamente para tomar estas medidas en garantía de estas electoras y estos electores que tienen todo el derecho de salir a votar el 30 de julio en paz, porque sabemos que la violencia no está generalizada. Quiero mostrar parte de este trabajo y quiero decirles, tomamos y levantamos la información en todos los municipios, en todos los estados y municipios del país. Y sabemos
y pedimos, vamos a registrar todos los municipios donde, aunque sea, se haya presentado un evento de violencia. De los 335 municipios, en estos 3 meses, solamente en 45 municipios se han presentado hechos de violencia. Esto es el 13.43%. Fuimos más allá, a las parroquias. De estos 45 municipios, ¿en cuántas parroquias realmente ha habido violencia? Y nos encontramos que de las 1.141 parroquias, solamente en 76, que es el 6,66%, ha habido hechos de violencia. Es decir, hemos ido acotando grandemente lo que significan esta violencia focalizada. Hicimos este estudio seriamente. ¿Por qué? Porque queremos garantizar que esas personas que han estado atrapadas en esas áreas de violencia puedan efectivamente ejercer su derecho al sufragio, bien sea por hechos de violencia en las calles, en esas vecindades, o por amenazas que puedan recibir las electoras y los electores. Esto es parte de la notable fluidez de la política nacional, que es noticia permanentemente. Y hoy se cumplen 10 años de la Revolución Sandinista, en la que nos tocó estar tan cerca como para que nos salvara la Cruz Roja en Matagalpa. Líderes nuestroamericanos y caribeños, representantes de la dignidad, la fuerza y el coraje de nuestro pueblo. Saludamos con admiración, respeto y amor del mejor al héroe independentista puertorriqueño, nuestro compañero Óscar López Rivera. Aplauso de corazón. Y enviamos nuestro cariño y abrazo militante al querido compañero presidente y líder del pueblo brasileño, nuestro hermano Luis Ignacio Lula da Silva, que enfrenta con entereza persecuciones y amenazas que no lo amedrentan. El Frente Sandinista de Liberación Nacional campeando por sus fueros, una verdadera multitud que dio la vuelta a la historia de ese país que era intocable. Vean las banderas de Venezuela por allí, y eran en la época en que Estados Unidos le ha dado la bendición a aquel dictador que había sido graduado en West Point. Vean, cuando conocimos a los Ortegas en blue jean, con barba, recién bajado de aquella zona de combate, qué vueltas ha dado la historia. Vean las banderas venezolanas ondeando allí. Qué feliz este 10º aniversario de la Revolución Sandinista. Y sobre ese particular tenemos anécdotas, ¿no? Cuando los combates nos salvó la Cruz Roja en Matagalpa. Vean, la hermandad está presente, ¿no? Y recuerdo que luego el presidente de la Cruz Roja nos dijo, tómense el primer avión porque los venían siguiendo los agentes de Somoza. Entrevisté a Somoza y me pasé al bando sandinista. Si lo hubiera hecho al revés, estaba muerto, ¿no? Y luego fue precisamente un francotirador el que mató al presidente de la Cruz Roja. Bueno, estos son tiempos para recordar anécdotas, cuando es bueno haber estado en eso, haberlo vivido, pero sobre todo es bueno poder contarlo, porque muchísimos dejaron sus huesos allí para lograr esa nueva Nicaragua, la de tantos poetas y la de tantos héroes, ¿no? Yo recuerdo, y esto es un testimonio personal inolvidable, ¿no? Estaba almorzando junto, enfrente, desayuno, almuerzo, un brunch, al estilo de lo que le gustaba al general Somoza, ¿no? Graduado en West Point. Y estaba, no existía CNN, estaba la ABC, la NBC y la CBS, el Washington Post y el New York Times. El hombre tenía una agencia pagada por años, con muchísimos dólares, para que le cuidara la imagen en Estados Unidos. Entonces decía, elijan, o yo o el comunismo. Por supuesto, elegían a este hombre. Y realmente, cuando nos tocó, después de entrevistarlo a él, ir
a cubrir la zona sandinista, vimos de cerca algunas cosas que solamente se veían en Vietnam, ¿no? Por ejemplo, las Cessnas push-pull, la de 2 motores en tándem, haciendo el trabajo del ataque táctico a todo lo que no fuera del gobierno, y nos pasaban rasantes. Y además veíamos cómo gente con fusiles antiguos, jóvenes con el absoluto y mayor espíritu de cuerpo, se jugaban la vida en cualquier lugar y momento. En realidad, allí llegamos cuando fue asesinado Chamorro, el director de Diario de la Prensa, que era el único que tenía los pantalones de hablar mal o criticar lo correspondiente al régimen de Somoza. Y lo liquidaron. En esa época realmente conocimos a los que hoy son los mandatarios en aquella indumentaria típica, ¿no? Una especie de franela a rayas, una camiseta a rayas, unos blue jeans, un correaje de M1, una 45 al cinto, y aquella mezcla de cosas, pero un fervor revolucionario que logró derrotar a ese niño mimado de Washington que era Anastasio Somoza, heredero de aquel otro, que le cuidaba los intereses a la United Fruit Company y a todas las compañías que estaban explotando allí en Nicaragua, ¿no? Tiempos interesantes. He recuperado algunas fotos, ya les mostraré, fantástico cómo lucían ahora los héroes cuando recién llegaban del teatro de operaciones, ¿no? Barbudos, desaliñados, pero triunfantes. Y hemos visto a niños con fusiles Garand, en una suma de bloques de construcción, tratando de defender una carretera. Aquello era insólito. Bueno, los recuerdos vienen en borbotones. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 del Cerro Marín de la Charneca, donde empezamos en el 70, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.